y justamente queremos hablar de eso con el procurador. Procurador Barrios, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queriendo conocer un poco la postura del Estado a partir de esta condena que nos llegó en las últimas horas. ¿Y cómo están, Dante, Elvio, Patricia? Un gusto saludarlos. Eh, bueno, hoy tuvimos esta notificación de parte de la Corte Interamericana respecto a la sentencia, tal como lo mencionaban en el caso Nissan Pesolani contra Paraguay, Sí. luego de un proceso ante la Corte en sí de poco más de 2 años, bueno, sumado al tiempo en que ya había sido planteada esta petición en el año 2004 por el señor Nissen ante la Comisión Interamericana, bueno, dan estos largos años, del cual esto tiene un cierre con esta sentencia, o por lo menos podríamos decir en realidad el inicio de la última etapa, porque lo que hoy corresponde y resta, más allá de algún planteo que se puede dar contra esta sentencia, que es de interpretación de alguna de las cuestiones que ha dispuesto la Corte, que es lo que se podría plantear para entender el alcance. Simplemente hoy ya le queda al Estado y en base a la consulta que me hacen, también manifestarle que la postura del gobierno, la postura estatal, como corresponde, con los compromisos internacionales asumidos, no solo por la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad?, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también por la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. Evidentemente que la decisión es la de iniciar, a partir de esta notificación, el proceso para dar cumplimiento a lo que bueno, la Corte hoy nos ha comunicado en esta decisión del caso respecto al exfiscal Alejandro Nissen. Pasados los años y con el expediente a la vista, usted de actuaciones de gente que hoy día ya no está, ¿qué análisis se hace acerca de los pasos que se dieron en aquel entonces? ¿Realmente hubo esa falencia en todo el proceso? ¿Por eso sale el Estado paraguayo perdidoso? Sí, esta es la realidad. Hoy nos toca a nosotros como, en este caso, a mí como Procurador General y al equipo que ha trabajado en el caso. Realmente, por el paso del tiempo, también varios procuradores tuvieron que ir presentando los distintos escritos. Eh, se tuvo una audiencia pública en mayo de este año. Ya desde que yo soy procurador, presentamos el escrito final en junio, digamos, con la postura final del Estado. Y efectivamente la cuestión es evaluar, o lo que la Corte ha hecho, que era lo que correspondía, evaluar las actuaciones de los órganos estatales allá por el 2003 y el 2004, ¿verdad? En ese Sí. sentido, lo que la Corte consideró, te lo mencionaban antes, ¿verdad?, son 4 derechos vulnerados. Ahí hay una cuestión bastante particular que va por el último de los artículos que ha sido considerado, que tiene que ver con la estabilidad laboral, que lo inserta la Corte en mayoría con 2 votos en disidencia muy contundentes, que son los jueces Sierra Porto de Colombia y la jueza Patricia Pérez Golver de Chile, que dicen que en realidad el Estado no debería ser, eh, digamos, declarado responsable internacionalmente por la vulneración del artículo 26 respecto a la estabilidad laboral, porque ello ya fue, por esos mismos hechos, esa vulneración ya fue declarada en el artículo 23, numeral 1, que habla de el derecho a la igualdad para el acceso y permanencia en los cargos públicos. ¿Verdad? Que son, bueno, estos 2 derechos, más el de la garantía a un juez imparcial y la protección judicial. ¿Verdad? Estos son el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención, más el 23.1 y el 26 son los que han sido hoy, o se ha encontrado el Estado paraguayo responsable de sus vulneraciones en relación al señor Alejandro Nissen Pesolani.
implica, o sea, digamos, ¿cuál es el marco fáctico? En aquel momento, si bien la Corte Interamericana reconoce que el diseño constitucional y legal del jurado de enjuiciamiento en la época, eh, el diseño constitucional sigue siendo el mismo, me refiero a la conformación de sus 8 integrantes, sigue siendo el mismo, las leyes han sido modificadas en estos 18 años, tenemos hecho una ley que está vigente hace un poco más de un año, que es la que rige actualmente al jurado. Sin embargo, la Corte Interamericana declaró que en esa parte, contar con un juez imparcial, independiente, respecto a lo que la normativa establece, es perfectamente válido y no reconoce ahí ningún tipo de, digamos, de defecto en lo que hace al diseño normativo que tiene el jurado de enjuiciamiento. De hecho, la Corte no dispone ningún tipo de modificación de la legislación interna como suele ordenar en sus sentencias. Aquí no. Aquí lo que sí se determinó que fue un jurado parcial, es decir, no era un jurado imparcial, no cumplía la garantía del juez imparcial que debe regir o que debe estar presente en cualquier tipo de proceso donde pueda existir alguna sanción, ya sea disciplinaria, penal o la que sea. Necesitamos tener esa garantía del juez imparcial. Y aquí lo que un poco quedó probado de los documentos de la época, los testimonios que se dieron y todo el material probatorio que se generó en estos años, de que en aquel momento quien fuera presidente del jurado de enjuiciamiento demostró, digamos, un interés inusitado al momento de la toma de ciertas causas por parte del fiscal Nissen, y posteriormente también el presidente del jurado se vio involucrado justamente en algunos de los hechos que estaban siendo investigados por el fiscal Nissen. Entonces, básicamente lo que la Corte concluye es: no puede ser juzgado aquel que está investigando al juzgador, porque ahí habría esa falta de imparcialidad que es lo que se espera de cualquier juzgador, como les decía. Esta es la situación que se dio aquí. Aparte, otro miembro del jurado, bueno, hay detalles ahí del proceso. Si bien el presidente del jurado no firma la sentencia, sí fue partícipe de todo ese proceso. Esto es lo que quedó probado. Nosotros, evidentemente, como abogados del Estado, en todo momento intentamos defender, digamos, la legalidad del trámite ante el jurado, pero bueno, hay elementos que escapan ya a cualquier tipo de defensa y quedan probadas con también publicaciones periodísticas de la época, otros testimonios que fueron acompañados. Señor Procurador, y con eso la Corte determinó de que el jurado no fue imparcial en aquel momento. Y ahí se vulnera o queda establecida la vulneración del artículo 8.1 en cuanto a las garantías judiciales. Luego esto va a la Corte. Sí. Le quería preguntar algo, digamos, más de lo que la gente nos pregunta a nosotros, y quería pasarle la pregunta, Procurador. Dice la gente: ¿por qué tenemos que pagar nosotros el mal trabajo, la deficiencia, la negligencia de un funcionario público? ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna norma sobre la cual la Procuraduría podría ir a esos funcionarios? Porque esto ya es reiterativo, señor Procurador. Ya sí hicimos casos donde un funcionario estatal, por hacer mal su trabajo, ya sea por componendas políticas o componendas de amigos, obliga al Estado a resarcir, sobre todo económicamente y con justa razón, a esta gente. La Procuraduría podría hacer algo. ¿Hay alguna herramienta jurídica al que se puede recurrir para que quien hace mal su trabajo pague con sus bienes ese mal proceder? Porque si no es así, esto va a seguir. Porque acá en nuestro país, señor Procurador, no ha cambiado mucho o nada. Se sigue manejando igual. Y el día de mañana puede seguir ocurriendo situaciones como esta. Y el día de mañana el pueblo paraguayo va a tener que pagar con su bolsillo
estas irregularidades, ¿qué se puede hacer desde su cargo, desde su institución? ¿O estamos a lo que Dios es grande? Bueno, me gustaría empezar por lo que la Corte determina, ¿verdad? Que sabemos que ante el sistema interamericano el análisis que se hace es de la responsabilidad internacional del Estado. Es cierto, el Estado a través de sus órganos, sus instituciones, que tal como lo dijiste, pero muy claramente está constituido por personas físicas, por seres humanos finalmente, que son los que de alguna manera cometen estos actos irregulares o actúan de mala manera o de manera incorrecta en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. La verdad es que lo que la Corte determina es la responsabilidad internacional del Estado y no determina responsabilidades individuales. Es decir, ni siquiera se nombra a las personas a quienes podríamos estar refiriéndonos y trataríamos de, conociendo los hechos, de decir, bueno, este es el que hizo mal aquí, este es el que hizo mal allá, este es el que cometió esta irregularidad, por eso hoy nos condenan, ¿verdad? Pero no hay una línea que permita, porque la Corte Interamericana no lo hace, no responsabiliza a individuos, no determina esa responsabilidad. Lo que aquí tenemos a partir de esta determinación de responsabilidad del Estado paraguayo en relación al señor Alejandro Nissen son evidentemente, digamos, una línea de tiempo que nos permite, a partir de lo que les había comentado, la decisión del jurado de enjuiciamiento de destituirlo. Luego esto es llevado ante la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, en su momento integrado por magistrados camaristas, ¿verdad?, para completar los 9 miembros. En el año 2004 rechazaron la acción de inconstitucionalidad que había planteado el fiscal Nissen contra su destitución, es decir, contra la decisión del jurado, y la Corte rechaza la acción. ¿Y qué es lo que hoy nos dice la Corte Interamericana? Que la Corte Suprema en aquel momento no analizó todos los alegatos. Analizó varios de ellos, el debido proceso, el derecho a ser oído, pero no analizó esta alegación que hacía el señor Nissen de que él había sido juzgado por jueces que no eran imparciales. Doctor Barrios, entendemos. Entonces va una cadena. Entonces, claro, tendríamos, solo para cerrar la idea de lo que me planteaban, tendríamos que analizar si son responsables todos los miembros del jurado, son responsables todos los miembros de la Corte Suprema que no rectificaron aquella decisión. Digamos, esto no se establece de manera determinante. De hecho, solamente se juzga al Estado. Podríamos encontrar aquí algún elemento que nos permita quizás considerar que todas estas personas pueden ser responsables, y un poco lo que la gente quiere saber, podemos entonces este dinero que hoy hay que pagarle y que el Estado lo va a hacer, ¿verdad?, va a cumplir esta decisión de la Corte, ¿verdad? Un poco quería manifestar también eso, por supuesto, con los procesos que correspondan dentro del Ministerio de Hacienda y los trámites que se hacen para cumplir estas sentencias internacionales, y se dará cumplimiento. No, entendemos Analizar todo eso, luego. doctor, entendemos que nosotros estamos adscritos, vamos a pagar, y qué institución tiene que ser la que impulse aquello que le estoy planteando. ¿Es la Procuraduría? ¿Es el Ministerio Público? ¿Tiene que haber una denuncia? ¿Quién tiene que mover eso? No, aquí a partir de esta sentencia podríamos, desde la Procuraduría, por supuesto, analizar si estos elementos que hoy se determinaron en la sentencia de la Corte Interamericana nos permite ir contra unas personas en particular, ¿verdad?, individuales. Reitero, la sentencia no establece estas responsabilidades, entonces de ahí es la dificultad inicial. Es decir, habría que construir realmente ese marco fáctico para poder determinar responsabilidades, que la Corte Interamericana no lo hizo. Correcto, procurador. Le agradecemos muchísimo el tiempo, muy amable por las explicaciones. Bueno, esperemos a ver cómo continúa la cosa. Que tenga buenas tardes. Igualmente para ustedes, muy amable.